película les mostraremos ciertos eventos a lo largo de la historia. Esto hablará sobre huellas que dejaron muerte en civilizaciones y políticas. También los países que después de la guerra dejaban de estabilizarse. La religión musulmana ha ejercido una gran influencia en las costumbres del arte, la literatura y las costumbres sociales del país. Y efectivamente, después de la guerra hubo inconformidad en ciertos países. Ok, después de esto, comenzamos. El desarrollo del movimiento nacionalista indio contra la ocupación británica fue el desarrollo de un proceso prolongado que comenzó con la fundación del Partido de Congreso en 1885 y que a partir de 1914 fue liderado por Mahatma Gandhi, quien basó su estrategia en la no violencia y la no colaboración. De acuerdo con la India, solo podía salvarse a través de un camino espiritual y por una vía meramente social o política. La pequeña y la gran burguesía indias, otros sectores sociales del país, apoyaban una reforma política que llevará a la independencia. En 1922 ya había 30.000 indios en la cárcel por desobediencia o rebelión. Jawaharlal Nehru, líder de creciente prestigio, reclamaba la independencia total. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos involucraron a la India en el conflicto sin consultar a ningún órgano representativo del país. Este país enfrentó una guerra prolongada de liberación frente a la resistencia de colonos franceses, llamados en la metrópoli Pierres Noirs, que denominaban las mejores tierras. En 1947, Francia extendió la ciudadanía francesa a los argelinos y permitió el acceso de los musulmanes a los cargos gubernamentales, pero los franceses de Argelia rechazaron cualquier concesión a los nativos. En ese mismo año se fundó el Frente de Liberación Nacional, FLN, para organizar la lucha por la independencia. Como respuesta a la oleada de atentados antiárabes ejecutados por los colonos rechistas entre 1950 y 1953, el Frente de Liberación Nacional desencadenó una serie de atentados en las ciudades y en el campo. En 1958, un grupo de rebeldes exiliados fundó en El Cairo un gobierno provisional republicano. La intervención de tropas de la metrópoli, legión extranjera y paracaidistas amplió la guerra. Las acciones terroristas, la tortura y las deportaciones caracterizaron la acción militar de Francia. Los nacionalistas y los oficiales ultraderechistas proporcionaron un golpe militar en Argelia en 1958. En 1953, cuando el gobierno nacionalista de Mohammad decidió nacionalizar el petróleo, Estados Unidos organizó un golpe de Estado por medio de la CIA e instaló un gobierno títere encabezado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi, hijo de un antiguo dictador iraní que se había declarado emperador en 1925 y que había abdicado en 1941 por su colaboración con los nazis durante la guerra. Las consecuencias de sus 25 años de gobierno fueron empobrecimiento de la mayor parte de la población, en el enriquecimiento de los grupos más ligados al gobierno y la posición creciente de los sectores más tradicionales de la sociedad iraní.
En 1979, los seguidores de Jomeini asaltaron la embajada estadounidense con el fin de forzar la extradición del Sasha. Hubo un intento de rescate de los rehenes de la embajada por Estados Unidos, que fracasó y que se considera una de las principales causas de las derrotas de Jimmy Carter en 1924 en las elecciones norteamericanas. En 1910 se constituyó la Unión Sudafricana como entidad política independiente de la Comunidad Británica de Naciones. En 1961, mediante un referéndum en el que solo participó la población blanca, se estableció la República con el dominio del Partido Nacional. Esta organización política estaba controlada por afrikaners, quienes establecieron un régimen discriminatorio para la población negra y mestiza del país. Este sistema, denominado apartheid, impedía la participación política de las mayorías que eran relegadas a zonas marginales sin ninguna posibilidad de desarrollo económico, denominadas bantustanes. Desde su establecimiento en 1961, el régimen sudafricano del apartheid fue condenado internacionalmente en forma casi unánime. La mayoría de las negras y mestizas de los países se organizaron políticamente y de modo gradual fueron desarrollando su lucha en las grandes ciudades, sobre todo en el barrio Soweto de Johannesburgo, en la ciudad del Cabo y Durban. En 1990, tras varios años de aislamiento político y con la presidencia de Frederick William de Klerk, el gobierno del Partido Nacional decidió liberar a los presos políticos, incluyendo al veterano líder Nelson Mandela, preso por 27 años, y autorizar sin ninguna restricción la participación de todas las organizaciones políticas de los procesos del país. Durante las primeras elecciones multiraciales que se realizaron en 1994, triunfó el Partido de Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela fue electo presidente. General, para impedir esta ley que era la de apartheid. Sobre todo lucharon en la parte que es la zona de Johannesburgo y la ciudad del Cabo y Durban. Tras varios aislamientos políticos, hubo lo que ya no quieren estar así. En 1994 triunfó el Partido del Congreso y así le dieron liberación a quien fue Nelson Mandela. Un ejemplo que podemos dar sobre esta independización es la ley de Arizona, que se llevó a cabo en Estados Unidos. No aceptaban a presidentes presidentes negros, de presidentes mestizos, pero recorriendo todo ese tiempo, ahora ya está todo eso de fuera. El desarrollo de los movimientos de liberación en América Latina se expresó en Chile con el crecimiento de los partidos políticos de la izquierda tradicional, Partido Socialista, Partido Comunista e Izquierda Cristiana, unidos en el frente denominado Unidad Popular, y en movimientos más radicales con el movimiento de la izquierda revolucionaria fundado en 1965, que se declaraba marxista, leninista y renegaba la toma de poder por la vía pacífica. En las elecciones del 22 de enero de 1970 triunfó la Unidad Popular y fue electo Salvador Allende presidencia de la Revolución. La presidencia de Allende duró algo de 3 años, pues el 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe militar encabezado por un general llamado Pinochet, con el apoyo implícito del gobierno de Estados Unidos.
toman la primera planta y ahí nos toman presos, yo diría unos 5 o 6. Entonces, en un momento determinado, un oficial del ejército me coge el brazo y me levanta y me dice: ¿usted quién es? Efectivamente la primera planta estaba inundada, se habían roto las cañerías, estaba lleno de militares en realidad. Bueno, llegué a la segunda planta y en ese momento veo al presidente que está a unos 5 metros en una especie de rellano de la escalera en la segunda planta, que cuando me ve aparecer a mí me dice: ¿qué pasa, doctor? Con esos mismos términos: ¿qué pasa, doctor? Y yo le digo: presidente, dicen los militares que hay que rendirse en 10 minutos porque ya han tomado la primera planta. Los gobiernos militares de la década de 1960 dieron lugar al desarrollo de varios movimientos de resistencia que culminaron con el regreso del peronismo al poder bajo la presidencia de Héctor Cámpora, cuyo mandato fue de 49 días, ya que lo cedió a Juan Domingo. No es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. A comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprender. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y que pueden dar inspiración, pero igual. Al morir Perón el 1 de julio de 1974, subió al poder su esposa María Estela Martínez de Perón, cuyo gobierno duró el 24 de marzo de 1976, cuando un golpe militar la derrocó. El nuevo régimen, liderado por el general Jorge Rafael Videla, se caracterizó por continuas y severas violaciones de los derechos humanos, incluyendo la desaparición de miles de personas. El gobierno militar se mantuvo 7 años hasta 1983, año en que se reinstauró el régimen democrático en el país con la elección de Raúl Alfonsín a la presidencia.